Sobre el gobierno privado indirecto. 11. Bien público y regulación fiscal. La distinción entre estado de guerra y estado de paz es en sí misma cada vez más artificial. Las actividades de extorsión o, de modo más habitual, el poder de disponer, no solo tienen lugar en contextos castigados por la guerra. A menudo no tienen más que una lejana relación con la actividad propiamente dicha por estar insertas en la esfera de la simple supervivencia. La violencia efectiva y económicamente orientada, ya se efectúe bajo forma de actividad guerrera o rapiña, mantiene en efecto una relación directa con la noción de impuesto y por tanto la problemática de la construcción o destrucción del Estado. De hecho, el impuesto ha sido, a lo largo de la historia, el fundamento económico determinante del Estado. De igual modo que el monopolio de la violencia legítima ha sido una de las claves del proceso de estatalización. En efecto, a través del impuesto se realiza la conversión de la fuerza y de lo arbitrario en autoridad y de la coacción en intercambio. En Occidente, por ejemplo, el impuesto siempre ha sido más que un simple precio, aunque fuera el de los servicios públicos. Cierto es que cumpliendo con el pago de impuestos, el sujeto individual contribuye, en tanto que individuo, al gasto público realizado a costa de todos. Cierto es también que puede conllevar satisfacciones privadas, pero nunca es el individuo el que determina la parte de sus ingresos destinada al Estado. En efecto, el desarrollo del cálculo financiero y económico requerido por el impuesto implica siempre ese otro poder y esa otra potencia que es el Estado. Y ante el Estado, los diferentes grupos sociales que luchan, se oponen y se comprometen entre ellos. Al final, el poder de coacción colectivo inherente a la relación fiscal no elimina nunca totalmente la posibilidad de una relación de intercambio entre los contribuyentes y el Estado. Es esta misma relación de intercambio por la cual el sujeto fiscal compra derechos sobre el Estado la que permite distinguir a las democracias políticas de los sistemas basados en la coerción y la arbitrariedad, ya que, en este último caso, aquello que llamamos el bien común o la autoridad pública supuestamente nunca será objeto de un verdadero debate público. Pero volvamos a la dimensión de violencia como tal para indicar que en el origen de la imposición fiscal se encuentra siempre una relación de coerción. En la historia africana, el lugar de manifestación por excelencia de esta relación de violencia era y sigue siendo la guerra. Esta relación se hacía visible por el botín que los invasores acaparaban tras la victoria. El botín permitía pagar a los guerreros y alimentarlos, y la propia guerra podía, en ocasiones, convertirse en una empresa lucrativa. No obstante, en la mayor parte de los casos, el botín era, pese a toda suerte de protocolos, extraído de forma desordenada, a menudo bajo forma de pillaje, y no duraba más que un tiempo, el del raid y la razzia. A largo plazo, su productividad era aleatoria, ya que los pillajes agotaban los capitales sin conducir necesariamente a la multiplicación de los bienes. Las razzias tenían, en el fondo, un carácter puramente destructivo. Los bienes de la población sometida a la razzia, aquello que más apreciaban, no perduraba. Su trabajo se veía disuelto, y ahí donde se había logrado salvar la vida, únicamente subsistían el terror y el miedo. La devastación material podía ser tal que a menudo la transferencia de las riquezas, la adquisición del beneficio y las perspectivas de rescate por pillaje se saldaban con la desorganización del comercio y el crédito. Por otra parte, esta relación no creaba lazos más que durante el breve lapso de tiempo de la conquista. A esta podía seguirle o no la ocupación o la creación de un protectorado sometido al tributo. Se trataba, por tanto, de un acto exclusivamente lapidario, casi sin contrapartidas. Podemos decir que la cuestión del impuesto es siempre una cuestión política. A partir del momento en que se emprende el control del desorden, la aplicación de la ley, el control de la violencia privada y la producción del orden. Históricamente, el problema del control de la violencia privada ha podido resolverse mediante la exacción de un tributo, la requisa de bienes o el trabajo forzado.
En estos tres casos, los grupos sometidos podían conservar el derecho a ganarse la vida, pese a que, obligados a trabajar sin recompensa, a menudo se vieran sustraídos de sus labores diarias. Pero una parte de sus recursos, de su tiempo, de su trabajo y del resultado de éste era otorgado a sus dominantes, bien en especie, bien bajo forma dineraria. Aquello que caracterizaba este tipo de comercio era su carácter arbitrario. El significado político del impuesto en los albores de los tiempos modernos emergió a partir del momento en el que surgió la preocupación por convertir lo arbitrario en obligación recíproca entre el soberano y el sujeto, estableciendo por tanto una relación estrecha entre, por una parte, la institución del impuesto y por otra, el proceso de liberación política de los hombres, su devenir ciudadano. Como es sabido, en los países de Occidente, este proceso se extendió en un largo periodo. Se llevó a cabo junto a profundas transformaciones en las estructuras sociales, el comercio, los medios para conducir una guerra y las tecnologías de la ley, las formas de concebir el bien público y la utilidad general, las relaciones entre Estado, sociedad y mercado. Examinemos a modo de ejemplo el caso de Francia. Al principio, el impuesto real se llamaba ayuda o subsidio. No fue hasta más tarde que recibió el nombre de pecho. El pecho se distinguía de la ayuda porque era un impuesto que se pagaba por hogar, mientras que un subsidio constituía un refuerzo que se pagaba a un particular o a una agrupación a título de subvención o como remuneración por servicios prestados. Así funcionó de entonces en adelante la costumbre. En la lógica de las relaciones entre señores feudales y vasallos, el rey estaba obligado a conseguir sus gastos de su dominio, como todos los otros señores de la época. Pero las reglas del feudalismo preveían también que, en caso de necesidad, y especialmente para suplir a los ingresos de su dominio, la monarquía podía recurrir a ayudas temporales en un marco fijado por la costumbre. La taille era una especie de retención llevada a cabo por los señores que se inscribían en las instituciones del feudalismo. La autoridad real no se implicó hasta más tarde, cuando hubo suplantado a las autoridades consuetudinarias, quebrando su resistencia y transgredido la autorización que supuestamente recibía por parte de los estados generales. El conjunto de la población no combatiente estaba sometido a este tributo. En la base de este impuesto se hallan tres ideas. Por una parte, cumpliendo con el pago de la taille, la población no combatiente operaba una suerte de compensación por no ser reclutada que la eximía de tomar parte directa en las incesantes guerras de la época, garantizando además la posesión del resto de sus bienes, puestos así a salvo de los saqueos. Por otra parte, la taille no se cobraba más que de forma excepcional y temporal, al menos en su origen, impuesto extraordinario e institución propia de tiempos de guerra. No existía razón, teóricamente, para que se mantuviera, ya que su causa no tenía objeto. Además, no formaba parte de los derechos reales. Al no constituir un deber regular de los sujetos hacia el soberano, no podía cobrarse sin el consentimiento de los contribuyentes. Por ello, queda claro que, al principio, una de las funciones del impuesto consistía en adquirir medios de guerra, hombres, material, dinero, armas. El impuesto cumplía un papel determinante en la propia formación de los estados occidentales, en la medida en que su institución era indisociable de la puesta en marcha y el financiamiento de un amplio aparato militar y de exacciones. La elaboración de dicho aparato centralizado se ha inscrito en un largo proceso que vio el paso del derecho a la guerra privada, reivindicado y ejercido por los señores feudales hasta el final de la Edad Media, a la idea del monopolio del derecho de guerra que correspondía al rey como soberano y responsable del orden público. En esta medida, el impuesto fue uno de los instrumentos del nacimiento y desarrollo de dos conceptos ligados el uno al otro, el de autoridad pública y el de bien común. Estos dos conceptos se consolidaron oponiéndose al uso consuetudinario que consistía en recurrir a la violencia privada para que se hiciera justicia. Poco a poco, la noción de autoridad pública ejercida en el interés del bien común dejó atrás el derecho a la violencia privada.
Se dan, por tanto, el monopolio de la violencia y el monopolio del tributo, y cada uno de ellos refuerza y justifica al otro. Pero ni en los países de Occidente ni en la historia africana existió nunca el impuesto sin cierta organización del poder de coacción, es decir, una forma de maltratar a los súbditos, administrarlos, asegurar su explotación y dominación. Organizar el poder coactivo de la forma más eficiente posible siempre supuso un control estable ejercido sobre la población de un territorio determinado. Esta suerte de control no tenía sentido más que si autorizaba el acceso a una parte de los recursos, los bienes y los servicios producidos en ese territorio. Nos encontramos, por tanto, frente a dos corrientes contradictorias. Por una parte, se acepta unánimemente, desde la época romana, un principio que los legisladores se esforzaron en recordar cuantas veces hiciera falta: el derecho a la imposición como uno de los atributos de la potencia soberana, idea del impuesto de autoridad. Por otra parte, el consentimiento del impuesto se ha convertido, poco a poco, en un principio de derecho público. El soberano, más allá de su dominio, no tenía derecho a recaudar impuestos por su única voluntad de hacerlo. Para obtener el consentimiento de los señores y los estados provinciales, debía justificar necesidades excepcionales. Así existe tensión entre el carácter libre y voluntario del impuesto y su dimensión coercitiva. Estas dos teorías de la imposición se han enfrentado hasta su reconciliación en el régimen democrático. No obstante, la tradición en las colonias del siglo XIX consiste en que el Estado, en la figura del rey, sea el que dirija la vida, el honor y los bienes de sus sujetos. Según esta tradición, los sujetos no poseen sus bienes más que a título de usufructo. En realidad, son propiedad, por derecho de soberanía, del rey y del Estado, quienes únicamente permiten su disfrute. Por lo demás, en algunos casos, el príncipe soberano puede disponer de bienes de particulares contra la voluntad de estos. Así, mediante la reclamación del impuesto, el Estado y el rey no hacen más que recuperar una parte de sus propios bienes. Siempre según esta tradición, el impuesto se justifica, por una parte, por la necesidad de asegurar la prosperidad pública y el bien común, y por otra, debido al interés en mantener a los sujetos bajo obediencia. En este sentido, es la huella misma de la sumisión. Gracias al impuesto, los sujetos no olvidan su condición, ya que, en palabras de Richelieu, si se viesen libres de tributo, creerían estarlo también de obediencia. Igual que a las mulas, hay que acostumbrarlas a su carga. Volvamos al caso africano para subrayar que, en los contextos descritos más arriba, ha nacido una nueva forma de organización del poder que reposa sobre el control de los principales medios del poder coactivo: fuerza armada, medios intimidatorios, encarcelamientos, expropiación, matanzas, en el marco de territorios que ya no dependen de una concepción tradicional del Estado. Se trata de estados cuyas fronteras están más o menos delimitadas o que, en todo caso, cambian en función de los azares militares, y donde el ejercicio del derecho de imposición, el acaparamiento de las provisiones, los tributos, los peajes de todo tipo, los alquileres, la taille, el diezmo y las exacciones permiten mantener a bandas de guerreros una apariencia de aparato civil y de poder de coacción, a la vez que se participa en redes internacionales, formales e informales, de circulación interestatal de divisas y riqueza, marfil, diamantes, madera, minerales. Este caso se da especialmente en países en los que el proceso de privatización de la soberanía se ha mezclado con la guerra y se apoyaba sobre un entrelazamiento inédito entre los intereses de los intermediarios, agentes y negociantes internacionales y los de los plutócratas locales. Por ello, podemos afirmar que efectivamente estamos asistiendo al despliegue en África de otra economía política y a la invención de otros sistemas coercitivos y otras estrategias de explotación. La cuestión consiste en saber si, por un lado, estos procesos desembocarán o no en la aparición de un sistema de poder coactivo suficientemente coherente como para imponer cambios en la organización de la producción
y la estructura de clase de las sociedades africanas, y por otro, si la sumisión que requieren por parte de los africanos, la exclusión y las desigualdades que conllevan, con la violencia socializada como corolario, podrán legitimarse hasta el punto de convertirse en un bien público. También cabe preguntarse en qué medida la violencia, saqueos, revueltas, extorsiones y la desigualdad inherente a estos procesos no constituyen un riesgo en la precipitación de la destrucción del civismo, del que sabemos que es un rasgo eminente de toda pertenencia ciudadana. La crisis de la fiscalidad, la escasez, los movimientos de población que acompañan estas recomposiciones llevan a pensar que se trata, por el momento, de una simple pugna entre predadores, pero nada permite afirmar que a largo plazo prosperidad y democracia no puedan nacer del crimen. Mientras tanto, más allá de la esfera estatal, se gestan nuevas formas de pertenencia e incorporaciones sociales, constitución de ligas, corporaciones, coaliciones diversas. En efecto, no hay duda de que la mayor parte de los movimientos religiosos y terapéuticos que proliferan hoy en día en África constituyen, evitando caer en la simplificación, lugares de visibilidad, en verdad ambiguos, en los que se negocian nuevos sistemas normativos, nuevos lenguajes comunes y la constitución de nuevas autoridades. Pero, de nuevo, nada permite afirmar que la multiplicación de estas esferas separadas y su afirmación en el espacio público reflejen más que una concepción heteronómica y desmigajada de la comunidad política. La cuestión de fondo, la de la aparición de un sujeto de derecho, sigue por tanto vigente. La historia de otras regiones del mundo muestra que el impuesto, más allá de las alianzas interpersonales, ha servido para definir la relación entre gobernados y gobernantes. Cierto es que el Estado disponía de medios para obligar a los sujetos, pero al menos en teoría no podía obligar más que obligándose a sí mismo. No tenía derecho a retener más que en la medida en que sus sujetos, representados en asambleas, ejercían un derecho sobre la retención, las formas de su realización o de su gasto. Es a través de este proceso que el Estado podía definirse como un bien común y no ya únicamente como una relación de dominación. Es también a través de este proceso como convertía su poder de obligándose en poder para dictar la ley. Por último, mediante este proceso, el sujeto se concedía un estatus en el orden político en la medida en que, cumpliendo con el impuesto y ejerciendo un derecho sobre su finalidad, ha objetivado jurídicamente su capacidad política y ciudadana. Esta objetivación se inscribía en un juego de derechos crédito con el Estado, quien con ello se dotaba de una credibilidad pública precisamente porque utilizaba su potencia soberana de forma que respetara aquello que es de derecho. En el camino a la modernidad política no puede haber otro proyecto más que ese.